Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. De nueva cuenta, en lunes estamos aquí en otra Añoranzas de Electricistas. Estamos entrando ya en el mes de octubre y acaban de sucederse dos fechas significativas para la historia de México, para la historia del pueblo mexicano. Y en este sentido, bueno, vamos a leer los dos manifiestos que salieron con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica en aquel año de 1960, para que sepamos cuál era la postura de los sindicatos, del SME en especial, sobre la nacionalización de la industria eléctrica. Y previo a eso también, a las semanas siguientes, tenemos que recordar inevitablemente el 2 de octubre, porque igual se cumplieron de esos 52 años y todavía hay cuestiones que deben de trascender, que se reconozca. Es cierto, el 2 de octubre no se olvida, es muy significativo, pero se suele dar la importancia excesiva a la masacre, que lo tiene, es un crimen de Estado, efectivamente, dirigido directamente por el presidente, por las guardias presidenciales, que desde mucho tiempo eran y son, o fueron más bien, ya las desaparecieron. La logística más organizada, con más inteligencia, con mayor capacidad de respuestas desde la presidencia. Entonces es notable, todo el mundo ya lo sabemos, se nota que es una premeditación, es un mitin pacífico de estudiantes, y sin embargo lo rodean todo el ejército con tanques de guerra, tanquetas, disparan, hay una señal desde un helicóptero, unas bengalas, y todo esto evidentemente muestra que es un crimen de Estado. Es una organización prevista precisamente para eso, para acribillar a los estudiantes que de manera pacífica. Y sin embargo, no lo es lo más importante. Dos cosas debemos resaltar del 2 de octubre. Una, que lo que se está combatiendo en realidad es una organización cívica, sin controles políticos, sino surge un proceso democrático desde las escuelas y una capacidad de organización tremenda en toda la Ciudad de México y zonas aledañas, para combatir el control de la prensa burguesa, para evitar el cerco oficial y particular de los propietarios de los medios de comunicación. El movimiento estudiantil constituyó brigadas, múltiples brigadas. Yo era estudiante en ese tiempo de la preparatoria 2. Desde el año de 1963 había ingresado a la prepa 2 y estaba en mi último año. Previo a terminar, cuando estaba yo, bueno, entré en secundaria, por eso entré tan chico, la preparatoria 2, llamada de extensión universitaria, de toda la época, desde que surge como secundaria y preparatoria. Yo desconozco cómo mi madre se enteró de que existía esta forma de prepa. Es probable que haya sido, o lo más evidente, no probable, porque un primo mío ya estaba ahí, que estudió después ingeniería, que por cierto también ingresó como ingeniero a Compañía de Luz. Por ahí anda jubilado disfrutando. Espero que no esté enfermo. Hace rato que no tengo comunicación con él. Entonces, seguro él estudió en la prepa 2 y su hermana, o sea, mi tía, le comunica a mi mamá y ahí fui. Por supuesto, debía tener un buen promedio. Y para ingresar a la prepa era 9 y 10. Desconozco las maravillas que he de haber hecho para obtener un promedio
En primaria era yo un estudiante normal y sin embargo logré entrar a la Prepa 2 con un buen promedio desde el 63. Entonces ahí me fui formando y por supuesto el movimiento del 68, como a muchos de nosotros, nos cambió. Podríamos decir, para bien o para mal, nos cambió. Yo aprendí pues ser brigadista, informaba, nos íbamos a los camiones a dar información ya con botes sellados por el comité de huelga de cada escuela para recuperar algún del dinero, porque los volantes que repartíamos evidentemente tenían un costo, el papel, la tinta, y teníamos que tener dinero para este tipo de cosas. Hacer mantas costaba comprar la tela y la tinta. La creatividad de todos los compañeros se fue dando, porque por ejemplo, yo hasta después aprendí a hacer volantes, pero evidentemente los hacían, los leíamos y veíamos. A partir del volante que teníamos en las manos, cuando íbamos de brigada, íbamos turnando para hablar en los camiones, en los mercados, a las orillas de las fábricas. Entonces, la única manera de combatir la información controlada, aburguesada y que pretendía oprimir al movimiento surge del volanteo de todas las brigadas, de los mítines relámpago, que eso seguramente fue lo que más molestó al gobierno autoritario y represivo del PRI. Hay que tenerlo en cuenta, es del PRI y del presidente. El presidente llega siempre a través del PRI, el partido único que existía, el partido de Estado, y es entonces desde el surgimiento del PRI con Miguel Alemán a la fecha que duró todo su poderío, donde se diseñan, se hacen, se articulan los cuadros que van a ocupar la presidencia. Entonces no podemos separar uno del otro, a pesar que hacen su propaganda disque significativa para decir que todo lo bueno de México lo dio el gobierno del PRI. Es probable, pero solo bajo la presión de los movimientos populares, de los movimientos sindicales, de los movimientos cívicos o, como en este caso, del movimiento estudiantil. Entonces, lo que hay que estudiar en realidad es esa dinámica de organización, de relación con los estudiantes desde sus escuelas, las prepas, desde el Politécnico, para ir movilizando a todos nosotros en función era muy simple, que se acabara la represión policíaca. O sea, no puede ser que la policía, aún en un tipo de conflicto estudiantil elemental, como fue lo que ocurrió en la Ciudadela con los estudiantes de la prepa Ochoterena, que todavía existe, que seguramente no saben de la historia que surgió a partir de un conflicto de los preparatorianos de la Ochoterena con la vocacional que está en la Ciudadela. Y bueno, de ese conflicto donde ahora sí que diríamos por pleito de jóvenes, un partido de fútbol, un enojo, como los que pueden ocurrir en cualquier partido de fútbol, y la policía interviene a golpear y a llevar a la cárcel a quienes habían tenido ese conflicto. No tenía razón de ser. La demanda elemental fue que se acabe la represión policíaca. La demanda fundamental, que se quiten a los granaderos. Los 6 pliegos del punto petitorio pudo haberlo resuelto el gobierno y no estaremos hablando hoy de lo que estamos hablando. Pero es un gobierno autoritario donde la autoridad no se le puede quitar ni un granito porque en esta forma respondió el gobierno. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar este proceso, es muy importante eso, y estudiarlo. Y reconocer la única, por ejemplo, hoy que hablamos de la prensa vendida, la prensa burgués, bueno, la mejor manera en cualquier movilización de remediar esto es las brigadas de información. Y hay que aprender mucho del movimiento del 68 y, claro, condenar la masacre. Y por otro lado, no acabó ahí el movimiento, es la otra parte. El movimiento como tal, como huelga, fue hasta diciembre. Yo recién ingresado a la Facultad de Ciencias Políticas, en 69, hubo brigadas de la Facultad de Filosofía y Letras en todas las escuelas, convocándonos a los estudiantes a ir a
crear, fundar y dar cursos en la prepa popular. La prepa popular de Tacuba me atrajo a mí, yo fui allá. Claro, uno diría el vanidoso del Víctor Sánchez y va a dar clases, si apenas está ahí. Bueno, pero la universidad nos da una formación muy interesante, muy básica y esta capacidad creativa para afrontar estos retos. Y me fui a dar a la Prepa Popular Tacuba Historia de México y Lógica. Y entonces no terminó el movimiento, como yo muchos otros. Yo diría que estoy en añoranzas de electricistas por esa simiente, por esa semilla que se me sembró en aquel año y cuando encontré el camino adecuado para estar cerca de los obreros, de los trabajadores y para tratar de hacer un camino, pues entré, para mi buena fortuna, a hacer una historia del Sindicato Mexicano de Electricistas que hoy se refleja en estas añoranzas de electricistas. Y también se nos olvida mucho que tenemos que estudiar la fracción politécnica del movimiento. Hay una fracción muy importante, muy interesante, porque como universitarios de la UNAM tendemos a hablar de este tipo de cosas. Sin embargo, una propuesta, una claridad de lo que se venía fue cuando se toma el Politécnico, que fue una batalla campal. Iba el ejército, la policía a tomar y los compañeros del Politécnico defendieron sus instalaciones como nunca se hubiera podido ocurrir. Contuvieron al ejército toda la noche. Del 23 al 24 estuvieron combatiendo a la manera estudiantil, por supuesto. Por ejemplo, aprendimos a hacer bombas Molotov y barricadas, en fin, el Poli defendió lo más que pudo, pero la consigna era tomar las instalaciones, ¿no? Así como había ocurrido el bazucazo en Prepa 1, que por cierto, hablando de lugares, Prepa 1 y Prepa 2 eran el mismo edificio, una entrada por Justo Sierra y la otra entrada por San Ildefonso. Enfrente de esa puerta de San Ildefonso estaba el edificio de la Prepa 2, donde yo estaba estudiando, entonces estamos muy comunicados. Y en fin, hay que recordar, pero recordar sobre todo los procesos, sí consignar y decir que el crimen de Estado y que a pesar del crimen de Estado y de haber reprimido con tal fiereza a un movimiento pacífico de estudiantes, de todos modos el movimiento repercutió con muchos y en muchas maneras. Recientemente un politécnico que escribió su memoria del 68, su historia, que por cierto lo presentamos aquí en Radio ESME, a Guillermo Palacios Suárez, que fue politécnico, estaba en la prevocacional y entonces él narra cómo desde las filas del Politécnico se da este florecimiento de la lucha estudiantil en el Poli. Lo comento porque apenas hace menos de un mes el compañero falleció. Bien, haciendo sus cosas, sus trabajos y estaba en la época de estar difundiendo y dando conferencias sobre el 68 y mostrando en edición del autor, venderlo. Fue además mi cuñado. Y en ese sentido, aunque confieso que nunca hicimos trabajos juntos, él hizo su vida estudiantil, de lucha, de comités, de obrero en lucha siempre. Entró a Telefonistas y ahí como obrero de base siempre estuvo luchando por ampliar los caminos de los trabajadores, ¿no? Yo por mi parte, ya un día les contaré toda mi historia, donde curiosamente no coincidimos en muchas cosas, pero siempre nos encontrábamos presentes. Por ejemplo, en todas las manifestaciones del 1 de mayo nos veíamos, él seguía pues, hacia su labor, lo que él consideraba, y yo andaba en lo mío. En muchas ocasiones, pues, nos vimos en lugares de auditorios, de obreros, de luchas, de discusiones, pero él por su lado y yo por el mío. Donde hacíamos conjunción era en la familia. Como él en su libro no relata mucho de la familia, pues yo también me abstengo de hablar de él porque por algo dijo o pensó no tratar este asunto.
Bueno, cierro la cápsula de una de las fechas que tenemos que recordar en este año y con ese motivo. Y el 27 de septiembre, que es el tema de esta añoranza, insisto, la vamos a tratar a través de unos comunicados que se dieron por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. 1960 es un año de múltiples actividades. Resalta mucho la revisión del contrato de aquel año por una razón. Todavía no está nacionalizada la industria eléctrica, pero a inicios del año, junto con telefonistas, hacen un pacto de unidad y ayuda mutua. Entonces les SME y los telefonistas, que por cierto su contrato colectivo vencía en la misma fecha, y por tal motivo, con fin de colaborar, de hacerse solidarios y de luchar conjuntamente, forman este pacto. En otra ocasión les leeré el contenido del pacto y también un desplegado que se hace. Se hicieron magníficas asambleas en ese periodo, tanto en el SME como en telefonistas, entusiasmados por esta unidad. Solo diría una cosa para recordar, lamentablemente en los discursos de los dirigentes se les olvida que esta nueva, digamos, función de solidaridad y de trabajar juntos había ocurrido desde 1915. En la fundación del sindicato, los que participan, es muy claro que quienes participan en la fundación del SME son los telefonistas de las únicas dos empresas telefonistas extranjeras que existían en el país. Entonces, este surgimiento, por ejemplo, también en la Confederación Nacional de Electricistas de los años 20, el sindicato de telefonistas también forma parte de la confederación. Y digo desgraciadamente por eso, porque hay una historia desde atrás, desde 1914, con telefonistas, donde ambos, los de la empresa Ericsson y los telefonistas de la Mexicana y Telegráfica Compañía, de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, son parte del SME y hacen luchas juntas. Entonces, eso es a lo que ya se les olvidó ese pasado, y entonces pareciera que por primera vez en 1960 surge esta unidad, telefonistas y electricistas, pero no fue así. En fin, en otra ocasión les leo los documentos de ese pacto. Es muy importante porque vienen trabajando juntos, venían de una lucha muy fuerte que se dio en el 58, de nueva cuenta un acto represivo contra los ferrocarrileros, y un movimiento de maestros había también sido reprimido. López Mateos tiene una visión bondadosa, noble, como un presidente que estuvo incluso al lado de los trabajadores del país, pero tiene esos dos grandes momentos que le quitan toda la bondad y toda la imagen de buen presidente, porque reprimió duramente un proceso democrático y encarceló a sus dirigencias, resaltando principalmente a Demetrio Vallejo. Y en el caso del magisterio surge un líder muy conocido, histórico para el magisterio, Otón Salazar, que también fue reprimido en este proceso de democratizar al sindicato, que venía democrático desde su nacimiento, y que entonces no podían, y se estaba convirtiendo en el sindicato más amplio y poderoso de trabajadores del Estado. Eso es evidente, y no quiso. Y en términos campesinos, un movimiento zapatista con bandera de los zapatistas y liderado por un campesino, Rubén Jaramillo, fue asesinado cruelmente por las órdenes de López Mateos. Entonces hay tres momentos claros, previo al 1960, que marcan, sellan, ya traen una marca personal, como dijo un intelectual famoso, que cada presidente, José Villegas, tiene su estilo personal de gobernar, ¿no? En el trasfondo está este mecanismo represivo del gobierno, autoritario por excelencia. En fin, estos procesos están antes de llegar al 60, y en el 60 bueno, ya había una corriente desde tiempos de Agustín Sánchez de Lin entre los electricistas, y la corriente que también venía del lado de Rafael Galván,
pulsando, indicando, y por supuesto muchos ingenieros mexicanos de buena ley que pulsaban por la nacionalización de la industria eléctrica, por crear un sistema eléctrico unificado integral que funcionara en beneficio del pueblo mexicano. Y en ese sentido se da la nacionalización en 1960 y vamos a leer López Mateos, tras una modificación al constitucional que desde mi perspectiva, si me permiten hacerlo, no era necesario. El propio artículo 27 original ya decía que todos los recursos naturales y todos los productos de los recursos del suelo eran propiedad de la nación. Sin embargo, bueno, para mayor pertinencia y aclaración, declaró y modificó el artículo 27 y compró las acciones de todas las empresas extranjeras. En ese sentido, nacionaliza completamente la industria eléctrica, la industria de la American Foreign Company, que abarcaba todo el territorio nacional, y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Les voy a leer el siguiente documento que se publicó en aquella época. En el documento se llama Declaraciones del Sindicato Mexicano de Electricistas por la adquisición de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz por parte del gobierno federal. Y dice así: la clase obrera, los campesinos, los intelectuales, los industriales y comerciantes patriotas, todos los hombres y mujeres de pensamiento democrático de México, presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos. Dirigido al pueblo por conducto del Congreso de la Unión el día 1 de este mes de septiembre, en el cual anunció que el gobierno ha adquirido la empresa denominada Mexican Lion Power Company, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A. Este hecho significa que la industria eléctrica ha sido totalmente nacionalizada, porque con anterioridad había pasado al Estado otras empresas extranjeras que, junto con las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, representaban ya más del 50% de la energía producida en el territorio nacional. Era una vieja demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas, de las agrupaciones sociales y políticas progresistas, de los industriales, partidos del desarrollo independiente de México, por supuesto, y de otros sectores de la opinión pública, inspirados en el más alto y verdadero patriotismo que en los últimos años había llegado a convertirse en una exigencia general, el control y el manejo de la industria eléctrica por parte del Estado. Porque casi es inútil repetirlo, un país no se puede industrializar sin tener a su disposición para aplicarla y ampliarla de acuerdo con el propio programa de su desarrollo, la energía eléctrica. Y porque solo la industrialización puede elevar el nivel de vida de las masas populares, liquidar la supervivencia de sus estructuras agrícolas atrasadas, invertir en términos de su balance comercial y de su balanza de pagos, reduciendo sus exportaciones de materias primas y sus compras de maquinaria y otros bienes reproducidos en el exterior. Como ven, es un llamado, es un argumentativo de que era ya una exigencia nacional este tipo de desarrollo. Cabe señalar que en la época empezaba a ocurrir ya que Compañía de Luz, que era la mayor generadora en el centro del país, le vendía a Comisión Federal a precio caro, oigan esto, le vendía a Comisión sus producción excesiva, su sobreproducción, y en aras de dar un servicio al pueblo, CFE vendía barato. Y en ese sentido se estaba haciendo una deuda muy grande de CFE a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz. Es curioso porque justamente este esquema de ahorcar a Comisión Federal, la propia Compañía de Luz, se le revirtió
años después, y dada que el crecimiento de la generación en el país habría crecido tanto, ahora era CFE, ya vendía la energía eléctrica a la empresa nacionalizada. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Compañía de Luz ya era una empresa nacionalizada, una empresa del Estado. Y su hermana, es decir, los propia política de presidencia o del secretario o de quien controlaba la CFE, y manejó este esquema, venderle a Compañía de Luz tarifa cara, el kilowatt caro, para que Compañía de Luz la vendiera barata, lo cual significa un ahorcamiento financiero organizativo fuerte. La mayor deuda de Compañía de Luz en este sentido en los últimos años se debía a Comisión Federal de Electricidad. Insisto, este esquema venía al revés de estos años de la nacionalización, para poder tener capacidad de distribución de energía eléctrica. El excedente que tenía Compañía de Luz, porque todavía en esos terrenos era amplia y profunda la influencia de Compañía de Luz y Fuerza Motriz, hacían esto. Y fue creciendo un adeudo muy grande. Por otro lado, la misma Compañía de Luz se estaba negando desde los años 30, ya no volvió a invertir en renovación de maquinaria. Habíamos comentado ya en una añoranza que Ixtapantongo, la planta que hace el lago de Valle de Bravo, es la última de las plantas grandes que empezó a trabajar Compañía de Luz como empresa extranjera, pero quería un aval de Nacional Financiera, es decir, en realidad quería que el dinero del Estado a través de Nacional Financiera permitiera la construcción de Ixtapantongo. En su momento, Cárdenas le dice que no, que si va a invertir su dinero, su capital y sus utilidades. Al negarse esta apertura de Cárdenas para que Compañía de Luz continuara creciendo, entonces Ixtapantongo dejó de hacerse y trabajarse por parte de la empresa privada y pasó a manos de Comisión Federal de Electricidad. Esto es, la última planta grande generadora que iba a tener Compañía de Luz se convirtió en la primera planta generadora de Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, que fue Ixtapantongo. Hoy todavía yo creo que nadie lo hace, pero visitar Valle de Bravo, irse hasta el fondo por la carretera, conocer a la cortina y dándole la vuelta, si convencen a los que están ahí, les permitirán la entrada y conocerán esa planta de electricidad. Existe ahí una enorme placa donde dice quiénes fueron los ingenieros que empezaron y terminaron la planta de Ixtapantongo, y los ingenieros que diseñaron y realizaron esa planta de Ixtapantongo son de Compañía de Luz. Entonces, claro que es esto. En este sentido está ya la fortaleza, la búsqueda y una corriente de opinión bastante interesante que se despliega en el país. Y les digo, los dos sindicatos electricistas que no son parte del gobierno, que no es el Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana, es decir, están luchando por esto. Todavía son, en el caso de Rafael Galván, es una federación de sindicatos electricistas. Precisamente con la nacionalización de la industria eléctrica va a surgir el STERM, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que va a ser liderado, con perdón de lo que voy a decir, eternamente por Rafael Galván. Y el ESME, ambos sindicatos de dos empresas, por supuesto de muchas empresas pequeñas, pero que ya controlaba la American Foreign Company, a la cabeza de la dirigencia de Rafael Galván, y en el caso de Compañía de Luz y Fuerza Motriz, todavía de Mexican Light and Power Company, el sindicato está luchando porque se nacionalicen. Y llega este momento que el informe presidencial anuncia
la compra de las acciones del American Foreign y de la Mexican Lion Power Company, con lo cual marca la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. Continúa el documento. Dice así: contando nuestro país con la industria del petróleo, con las diversas ramas de la petroquímica, con la electricidad, con los más ricos yacimientos de carbón y con el fierro y el acero como fuentes de producción y con el esfuerzo de producción nacionalizadas y con participación de capitales mexicanos en el caso de la industria siderúrgica en Monterrey, el siguiente paso en el progreso de México independiente de nuestro país será sin duda la producción de máquinas y herramientas que darán un impulso enorme a la agricultura y a la industria de la transformación y de los transportes y las comunicaciones. Como podemos notar, hay un fuerte objetivo nacional. No del todo se respondió a esto. Parte de las cosas que luego vamos a comentar, porque como siempre nos ocurre, se nos acabó el tiempo, pero la idea es crear un sólido mercado vinculado con las industrias nacionalizadas que permitan crear máquinas y herramientas. Bien, se nos acabó el tiempo por esta añoranza. Continuamos dentro de 8 días comentando estos dos documentos que salieron publicados en todos los diarios del país. Nos vemos. Hasta la próxima. Añoranza de electricistas. Añoranza de electricistas.